Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Vamos a estar estudiando esta noche y vamos a irnos, hermanos, hasta el verso 38. Hechos capítulo 2, verso 38. ¿Lo tenemos? Hoy nos toca estudiar, hermano, un tema muy interesante. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, orando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Ahora vamos a buscar la cita bíblica de Efesios capítulo 5, verso 18. Busquémonos unas hojitas más adelante. Efesios capítulo 5, verso 18. Dice la Escritura, hermanos, de la manera siguiente: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hasta ahí la Escritura, hermanos. Vamos a tomar asiento. Ya habíamos orado por este mensaje. ¿Cuánto da gloria al Señor? Y esta noche, hermanos, nos toca continuar con lo que respecta a los temas doctrinales de la palabra del Señor. Y esta noche nos toca estudiar bajo el tema: todos los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si quiere papel, no sé si hay, bueno. Ese es el tema de hoy. Todos los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo. Gloria sea el nombre del Señor. Todos los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo. Pensar, hermanos, en lo que la palabra del Señor nos habla en el verso 38, donde Pedro le dice, hermanos, a la gente que bien escuchaba el mensaje de la palabra del Señor. Dice la Biblia que ellos, al oír las palabras y el primer discurso del apóstol Pedro, dice el verso 37 que al oír esto, es decir, todo lo que Pedro les había hablado, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Es decir, que la palabra les había tocado muchísimo y habían reconocido ellos de que necesitaban venir a ese arrepentimiento y tener su vida a cuentas con el Señor. Y entonces Pedro les contestó y les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que para que la persona pueda recibir el don del Espíritu Santo, tiene que recibir a Cristo y tiene que arrepentirse de corazón. ¿Cuánto da gloria a Dios?
No hay otra forma, no hay otra forma sino es a través de un nuevo nacimiento y de reconocer la palabra del Señor. Cabe recalcar brevemente y rápidamente, cabe recalcar que por ahí andan muchas sectas religiosas donde muchas veces se oye mencionar que hay personas que hablan en lenguas. Pero eso es bien fácil para poder apoyar o descartarlo. El Señor no va a derramar de su espíritu donde hay idolatría, donde se están adorando imágenes, donde hay veladoras, donde hay incienso a algún tipo de ídolo. El Señor no se va a manifestar, no va a derramar de su espíritu. ¿Por qué? Porque se están haciendo las cosas de una manera equivocada. El Señor derramará de su espíritu en la vida de un pueblo que ha nacido de nuevo. ¿Cuánto da gloria al Señor? En la vida de un pueblo que se ha arrepentido de corazón. Y cabe recalcar que dice que después que Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, le recalca y le dice: porque para vosotros, fíjese bien, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, que esa promesa es para todo aquel que viene a Cristo Jesús, para todo aquel que le recibe como su Señor y Salvador y se arrepiente de todo corazón de sus pecados. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pero mire, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Por eso que el Evangelio, sembrarlo en el corazón de nuestros hijos, es algo tan importante. Enseñarles a nuestros hijos la palabra, el mensaje, hermano, poderlos discipular, poderlos formar a nuestros hijos a la luz de la palabra, es algo muy interesante e importante, porque de eso depende de que ellos, de alguna forma, lleguen al conocimiento del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos niños no han habido, hermano, que ahora son adultas las personas y hacen el cuento de que desde pequeños su mamá, su papá o su abuelo los llevaba a la iglesia cristiana, que a ellos les gustaba mucho estar en la iglesia, pero que de pronto los dejaron de traer a la iglesia, ya no supieron más qué pasó y les gustaba y querían seguir, y ahora son personas que andan en vicios, que andan en malos pasos, pero que ahora les cuesta quizá llegar al camino del Señor porque tuvieron una mala experiencia. O niños que vieron un mal ejemplo en sus padres como cristianos también, y eso los desanimó. Pero al final el Señor tiene una promesa. Dice que Él, hermano, dará este don del Espíritu Santo a todos aquellos que Él llamare. Entonces la esperanza es de que todo aquel que ha sido llamado por el Señor a sus caminos recibirá el don del Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ahora, todos los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo, todos, sin excepción, todos. Pero para eso, como lo veníamos hablando el jueves pasado, debe de haber una vida de disciplina y una vida ordenada en nosotros. Debe de haber una vida en la cual nosotros nos estemos limpiando todos los días, hermano, dando un paso hacia adelante, buscando del Señor, siendo mejores cada día, porque esta es una lucha. Eso es una lucha personal, constante, 24 horas, 7 días de la semana. ¿Cuánto da gloria a Dios? Uno se descuida de la presencia de Dios, puede cometer errores. Uno se descuida, puede dar un mal testimonio. Uno se descuida, puede hablar cosas que no debe de hablar. Uno se descuida, puede accionar, hermano, tener impulsos inadecuados que no van de acuerdo a la vida de un creyente. Y eso puede también que sea una mancha en nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Por eso es que es importante que nosotros dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, nos ministre, que el Espíritu Santo nos tome y sea Él nuestro guía en medio de todo este desastre que nos está tocando vivir a nosotros. Acuérdense que Él es el consolador. Él está para consolar y guiar a la iglesia. Para eso está el Espíritu Santo, para consolar, para guiar y para redarguir, hermano, a fin de que todo hombre sea preparado para toda buena obra. Su palabra es fiel, la palabra de Dios nos muestra el camino a nosotros. Entonces, los frutos de alguien que ha sido lleno del Espíritu Santo
hermano, se van a desarrollar de acuerdo a la entrega, a la pasión, la convicción y el compromiso que cada cristiano tenga con su alma y con Dios. ¿Cuánto dan gloria al Señor? De ahí va a depender, de ese compromiso que tengamos, de esa dedicación, de ese anhelo que tengamos nosotros en el corazón por, hermano, escalar más peldaños y avanzar más para la gloria del Señor. Entre más nos metamos con Dios, hay más ventajas. ¿Por qué razón? Porque estamos en el ambiente de Dios, estamos en el propósito de Dios, estamos en la hora de Dios, estamos en el día de Dios. ¿Cuánto nos gloria al Señor? Entre más busquemos y dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, menos problemas vamos a causar a los demás y menos problemas nosotros vamos a tener para nosotros mismos. Porque cuando el Espíritu Santo nos guía, no tan fácil hablamos cualquier locura, hermanos. No tan fácil, no tan fácil. No tan fácil accionamos con actitudes, hermanos, mundanas y fuera del orden, sino que hay una templanza, hay un porte, pues, de una conducta, hermano, centrada en la vida de la persona, en sus palabras, su manera de hablar, su manera de comportarse. Claro, somos carne, seguimos siendo carne, y de repente, hermano, se nos va algo en nosotros va a dar la pauta de que estamos incómodos, que no nos ha gustado algo y quizá vamos a alzar la voz, vamos a hacer, qué sé yo, un gesto. Pero ahí está el Señor puliéndonos cada día a nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, hermano, hablar de que todos los creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo, esto es algo bíblico, que todos debemos saber, de que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, porque Cristo nos estableció. Cristo nos estableció y no dejó una iglesia sin poder o una iglesia muerta. El Señor no dejó una iglesia muerta. El Señor estableció una iglesia poderosa. Pero acuérdense que lo hablábamos el jueves pasado, que el Señor le dijo a los discípulos, hermano, que se fueran a la montaña, que se fueran a orar, que se fueran al aposento alto y que todos entraran, hermano, en oración y que ahí iban a recibir al Espíritu Santo. Ahí van a ser investidos del Espíritu Santo. Ahí van a recibir prácticamente la promesa del Espíritu Santo. Y así fue. De tal manera que cuando recibieron el Espíritu Santo, dice que, hermano, se oyó un viento recio, hermano, que soplaba, y dice que empezaron, hermanos, cada uno a hablar lenguas. Dice que se le repartieron lenguas como de fuego. Eso es algo, una experiencia muy sobrenatural y muy poderosa en la vida de un cristiano, que el creyente empieza a hablar lenguas, y son lenguas, hermano, que no, muchas veces la persona piensa que es algo que lo puede decir fácilmente. Hay gente que repite las lenguas. Hay gente que repite lenguas. Yo he estado en iglesias donde la gente repite lenguas. Y eso no es bíblico. Porque las lenguas las reparte el Señor. Es un don que el Señor da. Es un bautismo que el Señor da. Y cada uno empieza a desarrollar ese don y empieza a hablar lenguas de acuerdo al Espíritu Santo le ha dado. Y es ahí donde es un bautismo sobrenatural, es una llenura sobrenatural y la persona empieza a hablar nuevas lenguas. Ahora esa experiencia es única, es una sola vez nada más. Y ese bautismo queda en el cristiano. Ese bautismo queda. Y esa persona, hermano, siempre llena del Señor, en los cultos, en los servicios. Esa persona, hermano, es tocada por el Espíritu Santo y empieza a hablar lenguas. Y empieza a hablarlas. Pero, como lo hablábamos también, eso debe venir acompañado con frutos, con acciones. Debe de haber un testimonio. ¿Por qué? Porque ya está muy manchado el asunto. Hay veces gente que dice, ¿de qué te sirve que hables lengua si la tienes más larga? Porque es el chismoso. ¿Cuándo da gloria a Dios? ¿De qué sirve que brinques y hagas esto y lo otro si como quieras sos problemático? Ese tipo de cosas no puede vivir un creyente con ese tipo de situaciones. O somos del Señor o somos del diablo. O hablamos de Dios o hablamos del diablo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces debe de haber en nosotros como cristianos un anhelo de recibir la llenura del Espíritu Santo. Y eso todo lo podemos recibir, todos, hermanos, sin excepción, porque es una promesa que el Señor
lo hizo. Es una promesa que el Señor dio a la iglesia. Entonces Él invistió a la iglesia de poder, investió a la iglesia con poder del Espíritu para que fuera una iglesia efectiva. Entonces la estableció como una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Ahora, Jesús nos dejó el ejemplo. Él fue lleno del Espíritu Santo. Anoten Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 1. Bendito sea el nombre del Señor. Si alguien me lo tiene, me lo lee. Si no, se lo leo yo. Dice: Jesús, lleno, dice, del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Fíjese bien. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, dice, por el Espíritu al desierto. Ahora, el verso 14 del capítulo 4 dice también: Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Pero fíjese, Jesús volvió, dice, en el poder del Espíritu Santo. Es decir, que el Señor había sido investido de ese poder. ¿Cuándo fue que el Señor fue investido de ese poder? Cuando, hermano, el Espíritu Santo posó sobre él. ¿En forma de qué? De paloma. Entonces el Señor recibió ese poder. Entonces, si Cristo lo recibió, ¿cuánto más nosotros, hermano? Debemos anhelar ese poder también. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos a ser una iglesia debilitada, una iglesia apagada, una iglesia que no tiene ni poder ni fundamento. Y el cristiano no puede vivir una vida frívola, una vida seca, una vida, hermano, sin la llenura y el poder del Espíritu Santo. Y sobre todo, sin el respaldo del Espíritu Santo, no podemos enfrentar a nuestro adversario. Entonces es necesario que nos llenemos del Espíritu Santo. Entonces Jesús fue concebido en el Espíritu Santo también. Y por lo tanto tenía el Espíritu Santo en su vida, pero todavía necesitó ser lleno o bautizado por el Espíritu Santo para poder llevar a cabo todo lo que su Padre le había mandado que hiciese. Y esto pasó cuando fue bautizado en agua en el río Jordán. Anote Lucas 3, Lucas capítulo 3, verso 21 y 22. ¿Cuándo da gloria a Dios? Y esos dos versículos dicen: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, dice, el cielo se abrió. Y el verso 22 dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces el Señor, hermano, nos da a nosotros el ejemplo, ¿verdad? Es decir, Él necesitaba este poder para llevar a cabo todo lo que el Padre le había encomendado. Y así nosotros igual necesitamos todo el poder de Dios, hermano, para enfrentar todo lo que hay allá afuera. Todo. Las adversidades, las tentaciones, las opresiones, las decepciones, los engaños, la vanagloria del mundo, el menosprecio del mundo, la burla del mundo, hermano, el acoso del diablo y sus demonios, y que el Señor los reprenda. Todo, las heridas que el diablo nos ha hecho, las cosas que la gente nos ha hecho a nosotros. Necesitamos el respaldo del Señor para
para sanar, para liberarnos, para poder nosotros ser libres de todo aquello que nos puede estorbar. No hay otra forma. Sin el respaldo del Espíritu Santo, la vida cristiana será una vida, hermano, bien difícil de llevar. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu nos guíe, las cosas serán diferentes. Ahora, los discípulos recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús sopló sobre ellos. Anote Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, verso 22. Juan capítulo 20, verso 22. Gloria al Señor. Juan capítulo 20, verso 22, dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria al Señor? Es decir, hermano, les dijo que esperaran hasta que hubieran recibido el bautismo del Espíritu Santo antes de empezar su ministerio. También les dijo que esperaran. Anote Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, el verso 4 al 5. Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, y luego Hechos capítulo 2, verso 2 al 4. Fíjese, hermano, en Hechos capítulo 1, verso 4 y 5 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les fue claro y les dijo que iban a ser, hermano, bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por eso, hermano, mire cuán importante es que nosotros busquemos del Señor. Porque fíjense que cuando nosotros estamos constantes en la iglesia y buscando y buscando y buscando y buscando del Señor, las respuestas de Dios vienen, hermano. Las respuestas del Señor vienen. Fíjense que a mí me ha pasado, ya me ha pasado a mí, que en los mismos mensajes que el Señor me ha permitido dar, el Señor me ha ministrado y ha hablado a mi corazón, y muchas cargas se han ido. Y a veces son cargas que he tenido por unas 2 semanas, 3 semanas, cosas que me han andado como estorbando. Pero cuando escucho la palabra de Dios, hermano, me fortalece y me da la respuesta el Señor. Cuando la oigo a través de otros siervos de Dios y Dios me da la respuesta ahí, entonces digo yo, valió la pena escuchar este mensaje. Entonces el cristiano que está constante congregándose, constante y pidiéndole a Dios y pidiéndole al Señor y pidiéndole a Dios, pidiéndole, si es sanidad, constante pidiéndole sanidad, si es ánimo, constante pidiéndole ánimo, si es fe, constante pidiéndole fe al Señor. Dame más, dame fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta. En dado momento el Señor va a dar esa fortaleza. En su momento el Señor dará, hermano, esa frescura, esa llenura, y vamos a salir diferentes de la casa de Dios. Pero hay un proceso que pasa muchas veces. Hay que esperar en el Señor. Y Él fue claro y le dijo: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro, les dijo, de no muchos días. Es decir, no les dio ni fecha, solamente les dijo dentro de no muchos días. Entonces imagínense,
estar esperando esa promesa, quién sabe por cuánto tiempo, muchas veces no es fácil. Es como si yo le dijera, hermano, vamos a estar orando todos estos 3 meses corridos, vamos a estar orando todos los sábados para esperar que el Señor nos confirme, ¿verdad?, lo que queremos hacer. O vamos a esperar que el Señor nos llene a todos del Espíritu Santo. Ya desde que ya le dije a usted todos estos sábados y por 3 meses, ya usted se preocupó. Porque el sábado es el único día que tenemos para hacer las cosas, dice uno. ¿Sí o no? Y me incluyo yo, pues. Porque yo también voy en la bola. Porque esta semana uno anda, hermano, correteando para allá y para acá, para allá y para acá. Yo a veces me vengo para la iglesia y de repente estoy en el carro a medio camino y luego me toco a ver si tengo el cinto. A ver si no me he puesto un zapato de uno y otro de otro. Sí, aunque, mire, el otro día me pasó, hermano. Sí, de veras. Y mire, se siente feo porque uno dice, Dios mío, pero ¿en qué ando pensando yo? Pero entonces, por eso es que a veces no somos efectivos en el desarrollo de la obra de Dios. Porque hay cosas que nos consumen, que nos absorben. Mientras Dios quiere depositar su fuerza, su vigor, su poder, su fe, su gloria en nosotros, hermano, nosotros parecemos esos niños que le decimos, siéntate aquí y sale corriendo, siéntate aquí y sale corriendo. No nos estamos quietos en la presencia de Dios. Esto le dijo el Señor, esperen la promesa, dentro de no muchos días va a llegar. Es que el Señor es sabio. Él sabía que les decía, dentro de 3 días iban a estar ellos ahí confiados, hermano. Pero como es por fe, esto es por fe, hermano amado. Y de acuerdo a la vida que nosotros llevamos delante del Señor también. Es decir, Dios no va a bautizar con su espíritu, ni llenar con su espíritu la vida de alguien que no se está limpiando ni santificando para el Señor. Ahora, en Hechos 2, capítulo 2, versos 2 al 4, le di la cita, dice, cuando llegó, dice, el día de Pentecostés, oiga, estaban todos unánimes, juntos. Por eso que uno como pastor desea que toda la iglesia esté junta, hermano, porque yo sé que hay promesas de Dios. Álvaro el Señor con todos nosotros. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y dice el verso 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual, dice, llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, dice, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y dice, y fueron llenos, y fueron todos llenos, escuche bien, del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire qué hermoso. Ni uno quedó sin recibir esa promesa. Porque ahora ya no se ve eso, hermano. Porque ahora eso es lo mismo. Mira ahora cuántos no están aquí el día de hoy. Así vamos a recibir algo del Señor. No vamos a recibir nada. No, porque el Señor lo que quiere es esfuerzo, dedicación e interés por recibir lo que viene del cielo. Y Él va a bendecir a los que le buscan, dice la palabra de Dios. Ahora, es decir, no es suficiente solo ser sellados con el Espíritu Santo, sino que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Sí, porque cada creyente tiene un sello que el Espíritu le pone y que solamente Dios lo conoce. ¿Cuánto da gloria a Dios? O sea que este asunto no es solamente de que vamos a la iglesia, a oír palabra de Dios, a cantar, a alabar, a danzar, a brincar. No, esto es más que eso todavía. Esto es de recibir el poder y la gloria de Dios, el respaldo de Dios. ¿Por qué razón? Porque le apuesto que ahora, si no se acordará más tarde, saliendo de aquí de la iglesia, quién sabe con qué cosas se había topar con la familia usted. Y eso, si usted se descuida, le va a amargar el resto de la noche,
lo va a sacar de su juicio, lo va a desanimar. Y precisamente para eso que el Señor nos respalda con su Espíritu Santo. Para enfrentar todo lo que el adversario nos pone por delante. Todo. Para tener templanza, cordura, para saber hablar a la hora de enfrentar los problemas. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Ahora, hermanos, necesitamos recibir el derramamiento, es decir, el bautismo del Espíritu Santo para ser verdaderos discípulos. Lo necesitamos. Yo sé que el Espíritu Santo nos ministra y uno siente ese fuego del Señor, hermano, quizás orando, uno empieza a sentir ese calor tan precioso de la presencia del Señor. No sé si le ha pasado a usted eso, que siente ese calor de la cabeza hasta la planta de los pies, hermano, y aquel quebrantamiento que sale sin esforzarse. Eso es lindo, hermano, porque esa es la conexión que uno tiene con el Señor. Amén. Y por eso es de que hoy cuesta ver eso en las personas, porque hemos descuidado la presencia de Dios. Ahora, hay una pregunta aquí, anótela. ¿Por qué hay que ser llenos del Espíritu Santo? Anótela. ¿Por qué hay que ser llenos del Espíritu Santo? Ahora anote la cita bíblica, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, verso 23. ¿Por qué hay que ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, la respuesta está en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 23. Dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, haremos hogar con él. ¿Cuánto da gloria a Dios? Ve porque es importante de que seamos llenos del Espíritu Santo. Porque al ser llenos del Espíritu Santo, el creyente, el cristiano, tiene la capacidad, hermano, para poder actuar conforme a la voluntad de Dios y de hacer las obras del Espíritu Santo. Y su casa, las cuatro paredes donde vive, se convierte en un lugar, hermano, de oración y en un lugar de reunión constante en la presencia de Dios. Y ese hogar llega a ser el hogar donde el Señor permanece. Entonces, pero si alguien no está lleno del Espíritu Santo y en ese hogar hay malas palabras, en ese hogar hay adulterio, hay fornicación, hay idolatría, en ese hogar hay mentira, en ese hogar hay falsedad, hay engaño, hay doble cara, hay doble ánimo, hay doble de corazón, hay doble pensamiento, no hay rectitud, no hay temor de Dios, pero todos somos cristianos. Entonces el Señor ni se nos va a aparecer, hermano, ni por la puerta de la casa. Dios no puede llegar a un lugar sucio, a un lugar donde, hermano, no se ha limpiado el creyente para estar ahí. ¿Cuánto te gloria a Dios? Es decir, no le estoy hablando, hermano, no le estoy hablando de las cuatro paredes, porque las cuatro paredes donde vivimos, hermano, por muy sencillo que sea donde usted vive, hermano amado, por muy humilde que sea el lugar, eso no quiere decir que por eso vamos a tener un tiradero, vamos a tener, hermano, un solo desastre. No, siempre debemos de vivir de una manera ordenada, porque también los demonios les gusta el desorden. No sé si usted lo sabía, pero al diablo le gusta donde hay desorden.
La gente que vive en drogas, en vicios, en una vida desordenada, hermano, que hasta cuando entra a la casa uno de esas personas hay un olor raro y extraño, hermano, porque no se limpia, porque no hay aseo, no hay limpieza en esa casa. Aún la misma personalidad de las personas se ven como descuidados, que no tienen ese cuidado personal. Pero el hogar debe de estar siempre limpio, pero lo que el Señor quiere limpiar en nosotros es nuestro cuerpo, nuestro templo, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuánto de gloria a Dios? Entonces el Señor quiere hacer hogar con nosotros, dentro de nosotros. Ahí quiere estar el Señor. Amén. Entonces, por eso es que es importante que seamos llenos del Espíritu Santo, para que el Señor venga y esté con nosotros, para que el Señor no se vaya, hermanos, y nos quedemos sin su presencia. Es importantísimo eso. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, porque eso es lo que el Señor dijo, ¿verdad? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este me ama, dice, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él, dice también el verso 21. Ahora, nuestra vida es como un vaso para beber. Está hecha para ser llena y usada. Así es nuestra vida. El Señor quiere llenarnos a nosotros de su presencia, de su gloria, de su conocimiento, de su sabiduría, de su inteligencia. El Señor quiere llenar nuestra vida, hermano, con su gloria, con su poder. Él quiere capacitarnos a nosotros en todas las áreas. Él quiere que seamos cristianos de la A a la Z, completos. Hombres y mujeres de renombre, hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres, hermano, con dignidad, hombres y mujeres con identidad cristiana. ¿Cuánto da gloria a Dios? Entonces nuestra vida es como un vaso, ¿verdad? Como un vaso para beber, ¿verdad? Está hecha nuestra vida para ser llena y usada. Entonces tenemos que ser canales para su Espíritu Santo aquí en la tierra. Es decir, que tenemos que ser nosotros los medios, hermano, para que su Espíritu Santo fluya y fluya en la vida de otras personas también. ¿Por qué razón? Porque tenemos que ser depósitos para cubrir toda necesidad que requiera la vida cotidiana. Debemos de ser personas productivas, dispuestas a ser usados por el Señor. Por eso es que no podemos ser vasos sucios. ¿Cuándo da gloria a Dios? Porque Dios quiere usarnos. Y esto es lo lindo del Evangelio, ¿no? Que aquí, hermano, nuestro juez es Dios y nuestro abogado es Cristo. Y si dice la Biblia que si pecado cometemos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces aquí el asunto es ponernos a cuentas con Dios. Aunque la gente nos cuestione, nos condene, nos critique, pero teniendo un arrepentimiento genuino en nosotros, Dios puede hacer muchas cosas y Dios quiere usar nuestra vida. Todos le fallamos, hermano, al Señor, pero si andamos mal delante de Dios, no vamos a ser vasos de honra delante de Dios, no vamos a ser efectivos en la obra de Dios. Y la gente lo nota rápido, si somos un vaso limpio o no delante de Dios. ¿Cómo lo nota? Con nuestras acciones. Amén. Entonces, es sencillo el ejemplo. Nunca daría usted un vaso sucio a alguien que necesita beber algo. El vaso necesita ser limpiado a fondo y enjuagado para poderlo usar. De igual manera el Señor nos quiere limpiar a nosotros. Mire, uno como predicador, hermano, tiene una gran responsabilidad, muy grande delante de Dios. Muy grande, hermano. Muy grande, porque venir, predicar la palabra frente a un pueblo no es cosa fácil. Es un compromiso grande delante de Dios. Y uno tiene que procurar, esforzarse para estar limpio delante del Señor. Y aún así, haciéndolo todo, hermano, la Biblia dice que ni aún la luna ni las estrellas son limpias delante del Señor. Entonces, el reto de santificarnos es grande. No podemos jugar al Evangelio, no podemos hacer una cosa fuera y otra cosa dentro de la iglesia. ¿Cuánto dan gloria a Dios?
No podemos predicar el evangelio si no estamos limpios delante de Dios. Y ahí vamos en ese proceso. Entonces mucha gente no conoce el poder del Espíritu Santo dentro de ellos. Su vida es como un vaso sucio. Necesitan ser limpiados antes de poder ser llenos, porque el Espíritu Santo es agua pura y limpia. ¿Está de acuerdo? El Espíritu Santo es agua pura y limpia, hermano. Entonces Dios no va a depositar de su Espíritu en un vaso que esté sucio, en un elemento que esté sucio. Él no lo puede depositar ahí. Y esto nos ayuda a reflexionar para enderezar nuestra vida y nuestra condición delante de Dios. Porque todos los que estaban en el aposento, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Todos fueron llenos. ¿Cuánto da gloria al Señor? Entonces muchos parecemos limpios por fuera, pero necesitamos una limpieza en lo profundo de nuestro corazón. Y por eso es que estamos vacíos sin recibir el Espíritu Santo. Mire, anote 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Y aquí está el versículo bíblico de mucha gente que muchas veces quiere como autojustificarse, no queriendo aceptar que muchas veces su estilo de vida externa causa duda delante de los demás si es cristiano o no. Dice, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, el Señor, hermano, lo que mira es el corazón del que expone la palabra, del cristiano, la cristiana, la mujer de Dios, el hombre de Dios. El Señor mira el corazón. Entonces, lo de afuera nosotros es lo único que vemos y sus acciones. Pero Dios es el que mira por dentro. Y Él sabe cómo estamos por dentro, si estamos limpios o si estamos sucios. Amén, hermano. Entonces, Dios restaura los vasos agrietados. Nunca darías a alguien de beber en un vaso agrietado. Es decir, Dios es el que restaura la vida de aquellos que puedan andar mal delante de Él, pero si se arrepientan de corazón, hermano, Dios los va a restaurar y alcanzará misericordia delante del Señor. Porque nosotros no vamos a darle a alguien, ¿verdad?, que quiera beber agua, no le vamos a dar en un vaso que está goteando o que está roto, porque sabemos que se va a mojar. Por eso es que aún en lo que es la vida de la iglesia, por eso uno no puede poner a predicar a cualquiera dentro de la iglesia. No puede poner a predicar a cualquier persona, porque eso es un compromiso, hermano. Entonces, si ponemos a predicar a alguien que anda mal delante de Dios, estamos cayendo en desobediencia al Señor y estamos exponiendo a esa persona a que también el Señor la discipline por atreverse también a hacer algo que sabe esa persona que anda mal delante de Dios. Entonces yo por eso no ponemos a cualquiera a predicar, ¿verdad? Y yo por eso siempre lo he dicho, hasta que el Señor me levante hombres llenos del Espíritu, hombres llenos del poder de Dios, hombres que quieran realmente esforzarse y limpiarse delante de Dios y que quieran ejercer su vida cristiana con poder y que hagan frutos, hermano, entonces pues pondremos a alguien que nos ayude a predicar. Pero si esa gente, si la persona no cumple los requisitos de Dios, los míos puede cumplirlos, pero si no cumple los requisitos de Dios, no podemos ponerla a predicar. No podemos. Amén, hermano. No podemos, porque es un problema. Y más si los hermanos le conocen algo. Peor tantito.
esa predicación ya no va a ser efectiva, ya no va a ser de edificación. Necesitamos hombres de testimonio, hombres llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces Dios sana las grietas que la vida, hermano, ha ocasionado para que seamos llenos del Espíritu Santo. Es decir, el Señor nos restaura, nos sana y nos da de su Espíritu Santo. Jesucristo en su ministerio vino a restaurar a las personas que tenían vidas agrietadas, es decir, a los que sufrían de enfermedades, de dolor, de soledad y daño. Él fue capaz de restaurarles y llenarlos del poder del Espíritu Santo. Y ahora Él sigue haciendo lo mismo, restaurando las vidas agrietadas y llenándolas del poder de su Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios, hermanos? El Señor lo sigue haciendo, pero somos nosotros los que tenemos que estar a la disposición. Dejémonos sanar por el Señor, dejemos que Él nos restaure. Entreguémosle al Señor todas aquellas áreas donde estamos batallando todavía, todas aquellas cosas que nos están dañando, que nos entristecen. Porque hay gente, hermano, que dice, no, pero yo sé que estoy mal delante de Dios y yo quisiera hacer esto y lo otro, pero fíjese, yo estoy mal delante de Dios. Y el enemigo los tiene ahí atados. Y aquí es de escapar del lazo del diablo, porque hay una obra que hacer. Hay un Dios a quien servirle, hay un Dios a quien le daremos cuenta a nosotros, y es necesario que dejemos que Dios nos restaure. ¿Cuánto de gloria a Dios? Ahora, es importante saber que Dios nos puede llenar a un vaso invertido. Nunca podríamos llenar un vaso que está invertido, es decir, cabeza abajo. Es necesario que nosotros abramos nuestros corazones y mentes a Dios para que Dios nos llene. Y eso es a través de ser sensibles a la voz y a la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, en los cánticos, la alabanza, la adoración, hermano, usted se quebranta, usted se mete en la adoración, usted se mete en la presencia de Dios. El Señor en su momento, hermano, va a obrar y Él va a tocar nuestros corazones y habrá ese quebrantamiento y vendrá esa restauración. ¿Por qué? Porque no solamente es un quebrantamiento, sino que a la vez también, hermano, hay un arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Cuánto de gloria a Dios? Entonces debemos de tener buena voluntad en nuestro espíritu para que Él nos llene, porque Dios no forzará a nadie. ¿Cuántas personas fríos y tibios en las iglesias y por eso no reciben nada? Como que si Dios tiene la obligación de llenarlos. Tampoco, el Señor no va a llenar a alguien que no se está dejando llenar por el Señor. Este es un compromiso, esta es una obra que Dios quiere hacer en la vida de cada uno. Y esto es personal. Pasamos por esa puerta y queremos tener comunión con el Señor y debemos dejar que Dios obre en nuestra vida. Por eso es de que aquí debemos de olvidarnos de todo, hermano, y concentrarnos en la presencia de Dios, en adorar a Dios, en hablar con Dios, para que Él nos bendiga y nos fortalezca. Amén. Pero es necesario ser sensibles, ser sensibles, ser sensibles, ser sensibles. Un corazón sensible, hermano, es capaz de llegar a muchos lados con el Señor. A veces la gente por una telenovela se pone a llorar y en la presencia de Dios no queremos llorar. ¿Se acuerdan cómo llorábamos en las novelas antes? Yo miraba novelas, hermano. Mire qué chulo, ¿verdad? Sí, por vergüenza mía lo digo. Y de repente me empezaba ya una lágrima y decía, ¿qué me pasa? Decía yo. Pero ahora en la presencia de Dios es diferente. Es algo hermoso, hermano, ¿verdad? Aquí se olvida de que uno es macho, de que nada, aquí cuando el Espíritu lo toca a uno, olvídese, hermano, la presencia de Dios se derrama y uno tiene que quebrantarse porque es palabra, es poder de Dios en la vida del creyente. Por eso es de que debemos de ser flexibles, sensibles a la presencia de Dios y concentrarnos en la adoración. Olvídese del hermano que cómo canta, si canta bien, si canta mal. No, usted cante, adora al Señor, levanta sus manos. Porque de eso se trata, estar en la presencia de Dios, llenarnos de su gloria, fortalecernos en Él
para que Dios haga la obra en nosotros. Amén. Así que, hermano, vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios, porque una vez más el Señor nos recuerda la gran necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Él en esta hora. Cierra sus ojos, hermano, por un momento. Y en esta noche maravillosa le decimos al Señor: Padre, te damos gracias